Familia de Umbral. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta al video y suscribirse a nuestro canal. Me encantaría saber de dónde son, de cuál ciudad me están escuchando y a qué horas están viendo esto. Así que dejen en los comentarios y cuando estén listos, pónganse cómodos para cruzarnos el umbral del pánico. Me llamo Rubén, pero en la carretera todos me conocen como el Mulo. Llevo más de 20 años manejando tráiler y he visto de todo en accidentes, robos, animales cruzando en plena noche. Pero lo que voy a contarles no tiene explicación. Y si la tuviera, quizá preferiría no saberla. Era un martes de noviembre, de esos días en que la humedad se pega a la piel como si el aire fuera un trapo mojado. Había salido de Monterrey rumbo a un depósito en Coatzacoalcos, y para ganar tiempo decidí tomar la ruta 360. A los que la conocen saben que es una carretera larga, sin gasolineras, sin patrullas, y con tramos tan rectos que uno empieza a sentir que el camino no avanza. Algunos colegas la llaman la línea muerta. Yo nunca había creído en supersticiones, hasta esa noche. Pasadas las 9, el cielo estaba despejado, pero no había luna. Solo un negro denso, absoluto, que parecía absorber la luz de los faros. El motor rugía parejo, pero había algo raro. Demasiado silencio. Ni grillos, ni viento, ni el golpeteo de piedras contra el chasis. El sonido del motor parecía quedarse atrapado dentro de la cabina, como si afuera no existiera el aire. No había casi señalización, y las pocas placas que aparecían no indicaban ciudades ni distancias. Solo letreros metálicos con números blancos en 360-6, 360-5. Pensé que sería algún código de mantenimiento, pero el formato me incomodaba, como si no fuera para los conductores. Cerca de las 11 LPX Crepit era el boyadero, un veterano brasileño que hacía rutas nocturnas como yo. Su voz era grave, siempre con un tono calmado, pero esa noche sonaba apagada, como si estuviera exhausto. Dijo que iba unos 15 kilómetros delante de mí. Lo inquietante fue que cada vez que hablaba, se escuchaba un eco muy bajo, como una voz repitiendo lo mismo, pero en un susurro distorsionado, hundido en un zumbido, como si estuviera detrás de él. Le pregunté si también escuchaba ese eco en silencio, luego solo estática, y algo que parecía una respiración larga, profunda, justo en la frecuencia. El asfalto seguía vacío cuando mis faros iluminaron una mancha blanca al costado de la carretera. Reduje la velocidad. Era una plataforma estacionada, con el motor apagado, las luces fuera y la puerta del conductor abierta de par en par. Pace despacio, buscando algún movimiento en la oscuridad, pero no había nadie, al menos a simple vista. Sin embargo, algo capturó mi atención sobre el asfalto, marcadas por el polvo y la humedad. Había huellas de botas que salían de la cabina y se dirigían hacia el monte, pero eran huellas de un solo pie calzado en el otro. Un frío espeso me subió desde los talones hasta la nuca. Tomé el micrófono del PX para avisar. Antes de terminar de hablar, la estática volvió a cobrar fuerza. Y entonces, una voz que no era la de Boyadeiro respondió. Era húmeda, como si hablara con la boca llena de agua. No mires atrás. Solté el micrófono de golpe. Sentí un peso en el ambiente, algo que me obligaba a fijar la vista en la carretera y no girar la cabeza. La piel me ardía como si estuviera parado frente a una estufa, pero el aire estaba helado. Manejé así, rígido, con las manos clavadas al volante, sintiendo que había algo más en la cabina. Seguí conduciendo con las manos tensas sobre el volante. Cada tanto mis dedos se entumecían y tenía que aflojarlos un segundo, pero el miedo me mantenía rígido. No quise mirar por los espejos retrovisores. Algo en mi instinto me gritaba que no lo hiciera. El PX estaba en completo silencio. Demasiado silencio. A esas horas siempre hay algún camionero hablando tonterías para no dormirse. Pero esa noche, nada. El asfalto era una cinta infinita, y la línea amarilla se repetía como una aguja hipnótica. No había luces de otros vehículos ni el reflejo de faros a la distancia.
Sentía que la carretera me tragaba kilómetro a kilómetro. De pronto, el PX crepitó otra vez. La voz que salió no era humana en el sentido normal. Era grave, como si viniera desde muy adentro de una caverna, y tenía un timbre metálico, deformado. «Rubén, ¿ya recogiste a tu pasajero?» «Free and go». Los neumáticos chillaron contra el asfalto, y el tráiler se sacudió. No podía entender cómo sabían mi nombre. Con manos temblorosas respondí: «¿Quién eres? ¿Dónde estás?» «Silsey». Luego un ruido, como si alguien golpeara el micrófono desde dentro, seguido de un susurro húmedo: «No se viaja solo por la 360». Miré hacia los asientos del copiloto y el camarote detrás de mí en vacío. Encerré el seguro de las puertas. El aire dentro de la cabina estaba pesado, difícil de respirar, como si faltara oxígeno. Volví a arrancar y avancé unos minutos hasta ver un paradero abandonado, con un viejo poste de luz que parpadeaba. Aparqué para tomar un café del termo y calmarme. El silencio del lugar era tan absoluto que hasta el vapor del café parecía escucharse. Fue entonces cuando vi que el PX estaba encendido y marcaba un canal que yo no había sintonizado. La perilla estaba en el canal 7, pero en la pantalla digital parpadeaba el número 606. Lo apagué y aún así seguí escuchando voces. Eran como grabaciones viejas, conversaciones entrecortadas de otros camioneros, mezcladas con llantos, lamentos y algo que sonaba como cadenas arrastrándose. Una frase se repitió varias veces, en diferentes voces: «Ya lo viste. Va en tu dirección». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Afuera, el poste de luz parpadeó 2 veces y se apagó. En la penumbra, apenas a unos metros algo se movió. No vi forma ni rostro, solo una sombra más oscura que la noche, que se deslizaba lentamente hacia mi tráiler. No esperé a descubrir qué era. Arranqué de golpe y mientras aceleraba la estática volvió con fuerza. Entre el ruido una voz femenina, dulce pero cargada de algo podrido, dijo: «No importa dónde vayas, Rubén, en la ruta es un círculo». Apreté el acelerador y sin darme cuenta, estaba otra vez pasando por el tráiler abandonado de antes. La puerta seguía abierta. La aguja del combustible estaba peligrosamente cerca de la línea roja. No había pasado ningún pueblo en más de 2 horas y la ruta era un desierto interminable, iluminado solo por el débil resplandor de la luna. Entonces, a lo lejos, vi un parpadeo de luces rojas y verdes. Una gasolinera. Era un alivio, hasta que me di cuenta de que no aparecía en mi GPS. El nombre estaba pintado a mano sobre un letrero metálico oxidado en servicio, el último alto. El logo era una bomba de combustible inclinada, con un chorro de gasolina que parecía sangre bajo la luz roja del neón. Al detenerme, el lugar se veía casi abandonado. Los surtidores eran modelos antiguos, de esos con manijas pesadas y pantallas mecánicas que giran con un chasquido. El suelo estaba cubierto de polvo y hojas secas, pero no había ni un solo insecto, como si la vida evitara ese sitio. Bajé del tráiler. El aire olía a gasolina añeja, mezclada con algo más espeso, metálico, como sangre seca. Desde adentro de la tienda de conveniencia, una radio sonaba con estática intermitente. Entre el ruido, se filtraban notas de una canción vieja distorsionada, como si la aguja del tocadiscos estuviera gastada. La puerta de vidrio se abrió con un chirrido lento. Un hombre alto, delgado, con un overol azul manchado, salió sin mirarme directamente. Su piel parecía demasiado pálida para alguien que trabajara al aire libre. Me ofreció llenar el tanque sin decir palabra. Cuando intenté pagarle en efectivo, se detuvo a medio gesto. Me miró fijo por primera vez y dijo en voz baja, casi como una advertencia: «No se detenga más adelante». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, el hombre giró y volvió a entrar a la tienda. Seguí llenando el tanque. El medidor marcaba que se llenaba,
pero no escuchaba el típico burbujeo de la gasolina entrando. Era como si el surtidor estuviera bombeando. Otra cosa, el olor se volvió más fuerte, y por un instante sentí un leve mareo. Quise entrar a la tienda para pagar, pero cuando crucé la puerta el interior estaba oscuro. No había radio, ni estantes, ni rastro del hombre. Solo un cuarto vacío, con el suelo cubierto por huellas fangosas, y una fila de botas gastadas, alineadas contra la pared, todas cubiertas de un barro oscuro que olía a tierra recién removida. De pronto, el sonido de mi propio tráiler encendiéndose me hizo girar. Las luces delanteras estaban encendidas y el motor rugía, aunque yo tenía las llaves en la mano. Caminé hacia él, pero al mirar por la ventanilla había alguien sentado en el asiento del conductor. Su silueta se recortaba contra el tablero iluminado y se inclinaba hacia el espejo, como si quisiera observarme. Cuando abrí la puerta el asiento estaba vacío. El motor se apagó solo. Subí, cerré de golpe y puse en marcha. Al mirar por el retrovisor, la gasolinera ya no estaba. En su lugar, solo había un tramo oscuro de carretera. Ni luces, ni letrero, ni rastro de que el lugar hubiera existido. Cuando volví a pasar junto al tráiler abandonado, supe que algo estaba muy mal. No podía ser una coincidencia. Había manejado recto sin desviarme, y aún así estaba otra vez en el mismo punto. El olor a metal húmedo y diésel oxidado me golpeó fuerte al pasar. Un aroma tan penetrante que tuve que abrir la ventanilla para no marearme. Pero afuera, el aire estaba aún más denso, casi como si fuera agua espesa. No quise frenar. Aceleré, intentando ignorar la sensación de que había algo nuevo dentro de la cabina. No escuché ningún ruido claro, pero mi cuerpo lo sabía. Un peso invisible estaba ocupando el asiento del copiloto. No era imaginación. El cuero del asiento estaba hundido, como si alguien se hubiera acomodado allí. Mayer du Rioch, y aunque el asiento estaba aparentemente vacío, un leve vapor se levantaba de él, como si algo caliente respirara sobre el tapizado frío. El olor cambió. Ya no era solo metal, ahora había un hedor dulzón, podrido, como carne que ha estado sumergida en agua demasiado tiempo. El PX se encendió solo. En la estárica, una voz masculina y quebrada dijo: «No lo mires a los ojos». Todavía tragué saliva, pero el aire me raspaba la garganta. El peso en el asiento se inclinó levemente hacia mí, como si eso quisiera mirarme de cerca. Mis nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante. Entonces lo escuché. Un suspiro largo, húmedo, casi pegado a mi oreja. «¿Quieres que conduzca yo?», dijo la voz, baja, con un tono que mezclaba burla y cansancio. No respondí. Solo aceleré más, pero la carretera seguía igual, sin fin, sin curvas, sin salidas. La línea amarilla pasaba bajo las ruedas como una cinta transportadora, y empecé a sentir que no estaba avanzando en absoluto. El espejo retrovisor central tembló por la vibración del motor. Por instinto miré, y lo que vi me heló la sangre. No era un rostro, ni siquiera una forma clara. Era como un hueco en la realidad, una silueta de oscuridad absoluta, sentada en el asiento del copiloto, con algo parecido a manos apoyadas sobre las rodillas. Cuando parpadeé, ya no estaba, pero el asiento seguía hundido. La voz volvió a sonar, más cerca. «Falta poco para que lo entiendas, Rubén». En ese momento, el camión dio un tirón brusco, como si hubiera golpeado algo. Los faros iluminaron por un instante una figura de pie en medio del asfalto. No pude frenar a tiempo. Sentí el golpe, escuché el crujido, pero al mirar por los espejos no había nada, ni cuerpo, ni sombra, ni rastro. Y sin embargo, el asiento del copiloto estaba completamente empapado. La carretera se había vuelto una línea interminable de asfalto negro, sin curvas, sin señales, sin vida. Solo el ronroneo del motor y el golpeteo rítmico de las llantas sobre la superficie. El cielo estaba cubierto por nubes bajas, que reflejaban un tono gris enfermizo, como si ocultaran algo detrás. De pronto,
El radio PX emitió un chasquido, seguido de una interferencia irregular. No era estática común. Sonaba como susurros cortados, palabras a medias, respiraciones profundas. Adjusté al dial, pensando que sería otro camionero, pero la voz que emergió era distinta, áspera, con un timbre que parecía venir desde muy lejos. ¿Puedes oírme?, dijo, entrecortada. No Un sudor frío me recorrió la nuca. La voz repitió la pregunta, esta vez más clara, y luego añadió: no mires por la ventana izquierda. El corazón me golpeó en el pecho. Instintivamente, quise girar la cabeza. Paró mi di. Por el rabillo del ojo percibí un movimiento junto al tráiler, como si algo enorme se deslizara a la par, sin hacer ruido de motor ni de ruedas. La vas, volvió, ahora más urgente. Si la ves, te seguirá hasta tu casa. Apreté el volante con fuerza. El impulso de mirar era insoportable, pero me obligué a mantener la vista al frente. Las luces del tablero parpadearon, y por un segundo, el parabrisas reflejó una silueta. No estaba en la ventana, estaba colgada del techo de la cabina, su cabeza girada al revés observándome. Tragué saliva y pisé el acelerador. La radio emitió un chillido agudo, y la voz gritó: no pares. ¡Ya está adentro! El aire en la cabina se volvió denso, caliente, como si alguien respirara justo en mi oído. Un susurro femenino comenzó a repetirse una y otra vez, apenas audible: te encontré. El olor a tierra mojada invadió todo. El tráiler tembló como si algo pesado hubiera caído sobre el techo. El PX se apagó abruptamente y quedé solo con el sonido del motor y mis propios latidos. Cuando al fin me atreví a mirar por el espejo retrovisor, lo que vi me heló la sangre en una mano pálida, con dedos larguísimos. Se deslizaba lentamente hacia el interior de la ventanilla izquierda, desde afuera, en plena velocidad. La aguja del velocímetro marcaba 110 kilómetros por hora, pero tenía la sensación de que el mundo a mi alrededor no se movía. El asfalto, la línea amarilla y las mismas señales oxidadas aparecían una y otra vez, como si el camino se copiara frente a mí. No había cruces, no había pueblos, no había nada, solo ese corredor negro infinito, tragándose el rugido del motor. El aire en la cabina se volvió sofocante. El olor dulzón que había sentido antes ahora se mezclaba con otro, más fuerte en gasolina fresca. Revisé los indicadores y el tanque estaba a la mitad, así que no había fugas, al menos no normales. El PX volvió a chisporrotear, pero esta vez no era una voz, eran ruidos de motor, idénticos al mío, acelerando y reduciendo a mi mismo ritmo. Luego un golpe seco, como una puerta cerrándose de un portazo, retumbó en los altavoces. En los espejos laterales la oscuridad parecía más espesa, como si la luz de mis faros no pudiera alejarla. Vi en destelo un tráiler igual al mío, rodando en paralelo, pero no había carretera a mi costado, solo vacío. El otro vehículo parecía flotar en la negrura, con las luces parpadeando de manera irregular. Y dentro, en el asiento del conductor, estaba yo, o algo con mi cara, pero los ojos eran dos huecos profundos, completamente negros. No tuve tiempo de procesarlo porque, al parpadear, todo desapareció. Seguí conduciendo, con las manos frías y sudorosas. El reloj del tablero marcaba las 3:15, 10 minutos después. Seguía marcando las 3:15. El tiempo, igual que la carretera, estaba atrapado en un bucle. El asiento del copiloto crujió, y sin mirarlo, supe que el pasajero invisible estaba otra vez allí. Esta vez, el peso se inclinó hacia adelante, como si quisiera ver el camino. Sentí algo frío rozarme la mano sobre la palanca de cambios, y un murmullo brotó de la nada: ya casi llegamos. La carretera se abrió en una curva suave, y por primera vez vi algo diferente a un puente estrecho, sin barandilla, sumido en una neblina espesa. El metal oxidado brillaba con un reflejo enfermizo bajo mis faros.
No podía ver qué había al otro lado. A mitad del puente el motor empezó a fallar, ahogándose como si alguien tapara la entrada de aire. El PX estalló en estática y entre el ruido surgió un coro de voces, todas hablando al mismo tiempo, algunas gritando, otras llorando, pero todas repitiendo la misma frase: nadie cruza dos veces. Entonces, lo entendí, ya había pasado por ese puente antes y no recordaba qué ocurrió después. La neblina comenzó a entrar por las rendijas de la cabina Freeway Hameda, hasta que no pude ver mis propias manos en el volante. El tráiler avanzaba solo, y yo ya no estaba seguro de estar despierto. No sé cuánto tiempo conduje después de lo de la voz en la radio. Solo recuerdo que la carretera terminó en un letrero oxidado que anunciaba "Bienvenido a San Adalberto". El aire estaba tan quieto que parecía suspendido, y una neblina espesa cubría todo como un velo húmedo. Entré al pueblo esperando encontrar una gasolinera, una cafetería, algo, pero las calles estaban desiertas. Las casas eran de madera vieja, con pintura descascarada y ventanas oscuras. Algunas puertas se movían levemente, como si alguien las hubiera dejado entornadas al huir con prisa. El reloj del tablero marcaba las 5:04, las 7 de la mañana. Pero el cielo seguía tan negro como en plena madrugada. Detuve el tráiler frente a lo que parecía un pequeño restaurante. En el interior, las mesas estaban servidas con platos y cubiertos, como si los comensales hubieran desaparecido a mitad de la comida. La comida misma estaba intacta, pero fría y cubierta de una fina capa de polvo, como si llevara ahí años. Al salir noté algo extraño. En el silencio era absoluto. No había viento, ni insectos, ni siquiera el eco de mis pasos. Me adentré por una calle lateral y encontré una tienda. Adentro un hombre mayo estaba detrás del mostrador, inmóvil, con los ojos fijos en la nada. «Buenos días», dije, rompiendo el silencio. Sus labios se movieron con lentitud, pronunciando algo que no entendí. Me acerqué un poco más, y fue entonces cuando noté que sus pupilas eran completamente negras, sin blanco alguno. Repetía una frase una y otra vez, en un susurro monótono: «Aquí no amanece, aquí no amanece». Retrocedí de inmediato, pero al girar para salir, la calle ya no era la misma. Las fachadas estaban más deterioradas, las ventanas rotas, y el suelo cubierto de barro espeso que apestaba a agua estancada. El tráiler que había dejado estacionado frente al restaurante ya no estaba. La niebla se cerraba a mi alrededor, y a lo lejos, muy débil, escuché campanas. No eran campanas normales. Su sonido era irregular, metálico, casi como un lamento. Al seguirlas, llegué a la plaza central. En el centro había una fuente seca, y sobre ella, una figura femenina cubierta por un velo negro. No se movía, pero su presencia me erizó la piel. Las campanas dejaron de sonar. La figura giró lentamente la cabeza hacia mí, y aunque el velo seguía cubriendo su rostro, pude sentir su mirada atravesándome. Detrás de ella, vi a decenas de personas inmóviles, todas con los ojos completamente negros, todas murmurando en sincronía: «Aquí no amanece, aquí no amanece». Un viento helado sopló de pronto, y todo se volvió oscuridad. La neblina se volvió tan densa que mis faros parecían apagados. No había arriba ni abajo, solo un gris lechoso que tragaba el sonido del motor. El puente parecía no terminar nunca, y el volante ya no respondía como antes. Lo giraba, pero el camión seguía recto, como si alguien más lo condujera. El olor dulzón desapareció, reemplazado por otro mucho peor en tierra húmeda y carne en descomposición. No era un aroma lejano, venía de adentro, del espacio detrás de mi asiento. Escuché un roce suave, como tela arrastrándose por metal, seguido de una respiración profunda y lenta. El PX se encendió solo. No había estática esta vez, solo un silencio absoluto, hasta que una voz femenina, joven y rota, susurró: «¿Me reconoces?». No podía responder. En el aire se me atascó en la garganta. Una mano helada tocó mi hombro derecho.
Me giré instintivamente y vi un rostro apenas iluminado por el tablero. Los ojos estaban hundidos, la piel gris y estirada, pero la sonrisa era amplia, casi dolorosa. Reconocí esa cara, era Laura, una camionera que había desaparecido hacía 6 meses, en la misma ruta. Quise frenar, pero el pedal no ofrecía resistencia. El velocímetro subió sin que yo tocara el acelerador. La voz de Laura sonó otra vez, más cerca, como si estuviera dentro de mi oído. Todos volvemos, pero no todos salen. La neblina se abrió de golpe y vi un claro al final del puente, un terreno vacío, cubierto de tierra oscura y húmeda, con docenas de camiones oxidados alineados como tumbas mecánicas. Algunos tenían las puertas abiertas, otros las ventanillas cubiertas de un moho espeso, y en cada asiento del conductor, una figura inmóvil o lo que quedaba de ellas. Mi tráiler se detuvo solo, el motor se apagó, las luces interiores parpadearon. Laura ya no estaba a mi lado, o al menos no en forma humana. Algo pesado se inclinó desde atrás y me susurró: es hora de estacionar. No recuerdo haber abierto la puerta, pero me encontré de pie sobre la tierra húmeda, con el frío calándome los huesos. El puente había desaparecido. No había salida en ninguna dirección, y entre la fila de camiones abandonados, distinguí uno igual al mío, con el asiento del conductor ocupado por un hombre que me devolvía la mirada. Joan, y el PD del camión encendió, y mi propia voz, distorsionada, dijo: bienvenido de vuelta. La oscuridad se cerró sobre mí. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en la carretera. No recordaba cómo había salido de aquel pueblo. El tráiler avanzaba solo, como si hubiera seguido un rumbo que yo no había elegido. La aguja del velocímetro oscilaba, pero no sentía el motor responder. A los lados, el paisaje había cambiado. Ya no había árboles, ni señales, ni cielo visible. Solo un túnel infinito formado por paredes oscuras como roca jameda, que absorbían el sonido del motor. Miré el tablero. El reloj estaba apagado, el GPS congelado en un punto que no reconocía. Un susurro comenzó a crecer dentro de la cabina, pero esta vez no provenía de la radio. Venía de atrás. No quise mirar por el espejo retrovisor, pero el reflejo lateral me mostró algo. Había una figura sentada en la litera, demasiado alta para caber de pie, con los brazos apoyados sobre sus rodillas y la cabeza inclinada hacia un lado. No se movía, pero su respiración llenaba el espacio con un ritmo pesado y húmedo. Apreté el acelerador, aunque el paisaje no cambiaba. Fue entonces cuando vi una luz a lo lejos, en un letrero verde brillante que decía salida 1 kilometer. Mi corazón dio un vuelco. Tal vez ahí terminaría todo. Pero mientras me acercaba, la figura en la litera empezó a incorporarse, como si no tuviera huesos, doblándose y estirándose de formas imposibles. Un sonido seco, como ramas rompiéndose, llenó la cabina. El olor a tierra mojada volvió, mezclado ahora con un hedor metálico. La luz del letrero parpadeó, y las letras cambiaron a sálida. No hay vuelta. La carretera se inclinó bruscamente hacia abajo. El velocímetro subió a pesar de que mis pies ya no tocaban los pedales. Sentí que el aire se hacía más pesado, como si estuviera conduciendo bajo el agua. La figura se movió hacia adelante, acercándose al asiento del copiloto. Aunque no podía verle el rostro, su sombra cubría el parabrisas entero. El letrero desapareció y en su lugar solo había una puerta gigantesca al final del túnel, hecha de metal oxidado, con marcas profundas como arañazos. Commence a frener. Pero el tráiler no respondía. La puerta se abrió lentamente, revelando un vacío absoluto del otro lado. En el último segundo giré la vista hacia el copiloto, y lo que vi no era humano. Un rostro sin piel, con ojos negros que se extendían más allá de las órbitas, sonriendo con una boca demasiado ancha para caber en su cabeza. La cabina se llenó de un grito que no salió de mi garganta. Después, todo fue silencio.
Dicen que algunos camioneros han visto mi tráiler vacío, avanzando solo por la misma carretera, siempre hacia la misma salida que nunca lleva a ningún lugar. Dicen que esa ruta no aparece en ningún mapa, que algunos traileros la encuentran por accidente y que nadie la recorre 2 veces. Pero si alguna noche, en mitad de un viaje, sientes que el camino se repite y que hay alguien sentado a tu lado, no intentes mirar su rostro, porque podría ser el último que veas. Y dime, ¿tú realmente crees que esta es solo una historia? Mira bien a tu alrededor. ¿Seguro que estás viajando solo? Era poco más de la medianoche y el aire dentro de la cabina olía a café recalentado y a ese sudor rancio que se acumula después de varias horas de carretera. El motor del Peterbilt retumbaba como un corazón metálico, constante, pero afuera parecía que el mundo había muerto. No era solo que no hubiera tráfico, era el silencio, un silencio tan espeso que ni el zumbido eléctrico de los postes, si es que había postes, se escuchaba. Ni siquiera el viento se atrevía a cruzar aquella franja de asfalto. El viaje había empezado de forma extraña desde antes de ponerme tras el volante. La llamada llegó a las 10:47 de la noche. Una voz grave, áspera, como si viniera desde un teléfono público oxidado. Me dijo 3 cosas. Sigue por la carretera vieja de San Isidro. No te detengas, no mires lo que llevas. No hables con nadie. No hubo presentación, ni precio, ni detalles. Pero después mencionó la cantidad, lo suficiente para pagar de golpe 3 meses de renta, cubrir las deudas y dejar algo para mi hija. No podía decir que no. Un camionero que rechaza un viaje así no es camionero por mucho tiempo. La carga la recogí en un almacén que olía a moho y metal oxidado, en las afueras de Monterrey. No había luces encendidas, solo un hombre con chaqueta oscura y gorra que no me miró a la cara. Me hizo firmar un papel sin encabezado y luego desapareció entre las sombras. Las cajas estaban selladas con cinta industrial. No tenían marcas, pero cuando las aseguré en el remolque sentí el peso. Y algo más en un leve movimiento, como si algo adentro hubiera cambiado de posición al inclinarse. Las primeras 2 horas fueron rutinarias. Tramo recto, gasolina suficiente, la radio escupiendo estática con algún que otro corrido mal sintonizado. Pero había algo raro en el cielo. La luna parecía demasiado baja y demasiado grande. Iluminaba en tono amarillento como un farol enfermo. Fue entonces cuando vi la señal. Una placa metálica, medio cubierta por ramas secas, oxidada, con letras blancas que apenas podían leerse en desvío. Ruta 1913. Esa carretera no existía. Lo sabía con la certeza de alguien que ha memorizado cada curva, cada gasolinera y cada bache de la región Ampero. Mis manos no obedecieron. Sentí un impulso físico, como si una corriente invisible hubiera girado el volante suavemente hacia la derecha. No había pensado en entrar, simplemente lo hice. El cambio fue inmediato. El asfalto estaba cuarteado, las líneas amarillas casi borradas, y a ambos lados, árboles tan viejos que sus ramas se inclinaban sobre el camino como dedos huesudos intentando atraparme. El rugido del motor parecía más fuerte aquí, como si rebotara contra algo invisible que rodeaba la carretera. Fue entonces que llegó el olor. No era a tierra húmeda ni a gasolina, era algo denso, metálico, que se me pegó a la garganta. Olía a hierro viejo y a sangre. Instintivamente subí el vidrio y encendí el aire acondicionado, pero de la rejilla solo salió un soplo tibio con ese mismo aroma. A medida que avanzaba empecé a notar cosas que no encajaban. Un neumático calcinado junto a un poste roto, una bicicleta infantil oxidada tirada de lado, con una de las llantas girando levemente aunque no había viento. Cruces de madera, clavadas en la cuneta, algunas tan deterioradas que parecían formar parte del terreno. Cada cierto tramo el faro iluminaba algo más inquietante, ropa vieja colgando de las ramas,
como si alguien hubiera dejado a secar prendas, pero todas estaban manchadas. No podía distinguir si era barro o algo más oscuro. Fue entonces que lo escuché, lejano, rítmico, como el de un tren nocturno. Pero allí no había rieles, ni estaciones, ni trenes. Reduje la velocidad y me di cuenta de que el marcador de gasolina estaba fijo en el mismo punto desde hacía rato. Era imposible con lo que llevaba recorrido, debería haber bajado al menos un cuarto de tanque. Miré el reloj del tablero. Las agujas parecían moverse más lento, y la luna seguía en el mismo sitio. Me tensé al ver algo delante, una figura inmóvil en el arcén derecho, una muchacha. Vestido blanco, sucio hasta la rodilla, el cabello pegado a la cara por algo que no era agua. Tenía una maleta pequeña, de cuero viejo a sus pies. Podría haber frenado. Cualquier otra noche lo habría hecho, pero algo en su postura, en esa quietud perfecta, como si hubiera estado esperándome exactamente a mí, me hizo apretar el acelerador. La rebasé sin mirarla de lleno. No pasaron 3 segundos antes de que mirara por el retrovisor. La carretera estaba vacía. Fue entonces que el radio, que llevaba horas muerto, se encendió solo. Entre el chisporroteo de la estática, una voz de mujer, baja y quebrada, susurró: «Ya pasaste por aquí antes, Héctor. Myra H.». Y en ese instante, supe que no estaba solo en la cabina. No quise obedecer la voz. No quise mirar atrás. Pero el instinto, ese instinto viejo de camionero, el que te dice cuando un neumático va a estallar o cuando el motor va a fallar, me susurraba que algo había cambiado dentro de la cabina. No podía verlo, pero lo sentía. El asiento del copiloto estaba vacío, y sin embargo el cuero crujía como si alguien se acomodara lentamente, con paciencia. El aire se había vuelto más frío de ese lado, y podía oler algo que no provenía de la carga ni del exterior. Era un aroma dulce, demasiado dulce, como frutas pasadas que ya han comenzado a pudrirse. El volante parecía más pesado, no en el sentido mecánico, sino como si cada metro que avanzaba me costara atravesar un fluido invisible, espeso. Apreté la mandíbula. Mantuve la vista fija en la carretera y traté de pensar en cualquier cosa que no fuera esa sensación de compañía no invitada. Pero entonces ocurrió en el espejo retrovisor interior. Se inclinó por sí solo, sin que yo lo tocara. La luz mortecina de la luna rebotó en él, y durante un segundo vi algo que no era mi reflejo. No era un rostro humano como el mío. Era una silueta oscura, los contornos difusos y 2 puntos brillantes donde deberían estar los ojos. No luz, sino un brillo como el de animales cuando los faros los sorprenden de noche. Me invadió un recuerdo que no quería tener: la voz al teléfono. Aquella instrucción final que casi había olvidado. No hables con nadie en el camino. No era una advertencia contra otros conductores. Era contra lo que ahora tenía sentado a mi lado. Respiré hondo. El aire quemó al entrar, como si contuviera polvo caliente. Quise encender el radio para romper el silencio, pero antes de que mis dedos tocaran el dial, la voz volvió. Ahora no era un susurro, era nítida, directa al oído. Lo que llevas no es para ellos. Me giré instintivamente apenas unos centímetros, y me encontré con algo imposible. La maleta de la mujer de blanco estaba sobre el asiento del copiloto. No había forma de que hubiera entrado. El pestillo estaba roto, y de la apertura escapaba un vapor gris que se retorcía en el aire como humo, pero no olía a humo. Olía a tierra recién abierta, húmeda, como en un cementerio después de la lluvia. Tuve que apartar la vista. La carretera estaba cambiando frente a mí. Los árboles se inclinaban más. Sus ramas entrelazadas formaban arcos que mi tráiler atravesaba como si pasara bajo una serie de puertas. En cada arco, el ruido del motor se amortiguaba, y dentro de mí crecía una sensación inquietante. Cada vez que cruzaba uno, algo se quedaba atrás, o algo más subía conmigo. En el parabrisas un destello. No de faros, no de luces artificiales,
Era como si alguien hubiera prendido una cerilla justo frente al cristal, y por un segundo vi manos apoyadas desde fuera, como si una multitud invisible me empujara hacia adelante. No sé cuándo comencé a escuchar el sonido de pasos detrás de la cabina, pasos lentos y regulares, arrastrando los pies, golpes suaves, como uñas rascando el metal del remolque. Me obligué a hablar aunque la voz me tembló. ¿Qué eres? El silencio fue inmediato. El frío se disipó. El olor desapareció. Por un momento creí que me lo había imaginado, hasta que sentí un leve roce en mi brazo derecho. Una presión suave, como si alguien me hubiera tocado para llamar mi atención. No había nadie, pero en el asiento del copiloto ahora había huellas húmedas, marcadas como si alguien hubiera estado sentado ahí con ropa empapada y se hubiera levantado hace apenas un segundo. No recuerdo haber girado el volante, pero de pronto la carretera se estiraba recta frente a mí, interminable, como si hubiera dejado atrás todas las curvas. No había señalizaciones ni marcas en el asfalto, solo el mismo tramo, repetido, como una película que se rebobina y vuelve a proyectarse. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero a los 20 minutos lo supe con certeza a las mismas manchas de aceite en el pavimento, la misma señal de límite de velocidad doblada por el viento, la misma cruz de madera torcida en la cuneta. Cada detalle era idéntico. No era solo la repetición lo que me inquietaba, sino cómo cambiaban los elementos mínimos. La cruz que antes estaba vacía, ahora tenía colgado un rosario. El neumático calcinado que en la primera pasada estaba solo, ahora tenía marcas de manos en la goma, como si alguien lo hubiera intentado mover. Seguí conduciendo, y los cambios se hicieron más evidentes. En la segunda repetición vi una mancha oscura en medio de la carretera. En la tercera, esa mancha tenía forma. En la cuarta, pude distinguir que era un cuerpo. En la quinta, el cuerpo se incorporó lentamente al verme pasar, aunque su rostro estaba cubierto por un velo negro que ondeaba sin viento. El aire dentro de la cabina comenzó a densificarse, como si estuviera respirando a través de un paño húmedo. El motor funcionaba bien, pero la sensación era la de arrastrar toneladas extra, como si algo invisible se hubiera subido al tráiler y lo estuviera frenando. Decidí frenar en seco. Las llantas chirriaron, el sonido rebotó contra la nada y el silencio volvió, denso, absoluto. Bajé la ventanilla. No escuché grillos ni hojas, ni mi propia respiración. Era como si el mundo entero contuviera el aliento. Me quedé mirando la carretera. A lo lejos, había un punto de luz que parpadeaba, acercándose. Creí que era otro vehículo, pero cuanto más se aproximaba, más evidente era que no se movía con la constancia de un motor, sino con el vaivén de una llama llevada por una mano. No quise esperar a descubrir quién o qué la portaba. Volví a pisar el acelerador, y fue entonces cuando lo comprendí y no importaba la velocidad que tomara. Siempre volvía al mismo lugar. Era como si la ruta se plegara sobre sí misma, obligándome a pasar una y otra vez por el mismo punto. En una de esas vueltas ya no vi la cruz de madera. En su lugar había un espejo enorme, viejo, apoyado de lado en el arcén, y en él mi camión no aparecía. Me faltó el aire. Lo supe entonces. Él no estaba atrapado en un lugar físico, estaba atrapado en una copia distorsionada de la carretera. Un espacio que parecía conocerme mejor de lo que yo me conocía. Y lo peor no era que no pudiera salir, sino que cada vuelta traía algo más del otro lado conmigo. Detrás de mí, en el remolque, algo empezó a golpear. No con violencia, sino con un ritmo preciso, pausado, como si estuvieran tocando desde dentro para que los dejara salir. El golpeteo se detuvo de golpe, como si lo que fuera que estaba ahí dentro hubiera notado que yo me había dado cuenta. Me quedé inmóvil, con las manos en el volante y el motor ronroneando bajo mis pies, intentando decidir si debía detenerme o seguir fingiendo que no pasaba nada. Pero entonces llegó el sonido.
No era un golpe, no era un rasguño. Era el ruido de algo arrastrándose lento, rozando las paredes metálicas del remolque. Imaginé uñas largas, huesudas, recorriendo el aluminio desde dentro, dibujando un mapa invisible en el metal. Sentí un cambio de peso en la parte trasera del camión, como si la carga se hubiera movido entera hacia un costado. No era posible, en las cajas estaban amarradas con cinchas industriales, y el tráiler estaba perfectamente balanceado. Y sin embargo, la sensación era la misma que cuando un animal vivo se desplaza dentro de una jaula demasiado pequeña. Respiré hondo y por primera vez en el viaje decidí parar. Frené junto a un claro donde la luna filtraba su luz entre árboles retorcidos que parecían vigilarme. Apagué el motor y el silencio se cerró sobre mí como una tapa de ataúd. Bajé de la cabina y el frío me golpeó en la cara. No era el frío normal de la noche, sino uno que parecía salir del suelo mismo. Caminé hacia la parte trasera, sintiendo la grava crujir bajo mis botas. Cada paso se acompañaba de un eco extraño, como si alguien caminara detrás de mí, imitando mi ritmo, pero un milisegundo después, llegué a las puertas del remolque. Las cerraduras estaban intactas, pero sobre el metal había marcas nuevas, largas y regulares, como si algo hubiera intentado arañar su camino hacia afuera. Me incliné para mirar más de cerca y vi que, entre los surcos, quedaban restos oscuros. No era pintura, era como una sustancia seca, quebradiza, que al tocarla se deshacía en un polvo rojizo. Saqué las llaves y dudé. La voz de la llamada telefónica se repetía en mi cabeza: no mires lo que llevas. Pero la curiosidad pesaba más que el miedo, y el miedo, de algún modo, me empujaba a caer la lave. El pestillo se dio con un chasquido seco que pareció demasiado fuerte para el silencio de ese lugar. Abrí solo una rendija. Un olor denso, terroso, me golpeó como una ola. Dentro, las cajas seguían en su sitio, pero las cinchas que las aseguraban estaban flojas. Y en el suelo del remolque había un rastro, en un hilo delgado de ese mismo polvo rojizo que había en las marcas de afuera. Seguí el rastro con la mirada hasta una de las cajas del fondo. Estaba abierta, no destapada, no rota, abierta, como si alguien hubiera levantado la tapa desde dentro. La oscuridad en ese punto era más espesa que en cualquier otro, como si absorbiera la luz de la luna. Entonces, algo se movió ahí dentro. No fue un sobresalto brusco ni un salto animal. Fue un movimiento lento, calculado, como si lo que estuviera ahí supiera que lo estaba mirando y quisiera que me diera cuenta, pero sin mostrarme del todo lo que era. Alcancé a distinguir algo alargado, delgado, que se enroscaba y desenroscaba con una calma que me heló la sangre. Di un paso atrás y cerré la puerta de golpe, sintiendo como un golpe suave, apenas un toque, la respondió desde el otro lado. Subí a la cabina sin mirar atrás, encendí el motor y seguí conduciendo. Pero el peso había cambiado. El tráiler iba más cargado que antes. Y por primera vez desde que entré en esa carretera, tuve la certeza absoluta de que lo que había en el remolque no era lo mismo que cuando salí de Monterrey. La ruta frente a mí ya no parecía hecha de asfalto. Bajo la luz amarillenta de la luna, la superficie se ondulaba levemente, como si respirara. Los neumáticos no zumbaban contra el pavimento. Producían un sonido apagado, hueco, similar al que hace la madera vieja cuando cede bajo el peso. Las líneas pintadas se desdibujaban y por momentos parecían inclinarse hacia el centro, como si quisieran arrastrarme a un punto invisible. El horizonte estaba demasiado cerca. No tenía la profundidad normal de una carretera nocturna. Parecía un telón que se movía lentamente conmigo, como en un escenario barato. Seguí manejando porque la idea de detenerme me provocaba más miedo que lo que veía. Sin embargo, algo empezó a fallar. El retrovisor lateral mostraba un paisaje distinto al que tenía delante. Por el frente, el camino seguía recto. Por el espelo, las luces del tráiler iluminaban una curva cerrada que yo no estaba tomando. Y en esa curva había algo que se movía,
lento, arrastrándose, pero nunca alcanzaba a salir del ángulo de visión. El frío volvió, pero esta vez no se limitó a un lado de la cabina ANSE, filtraba por el suelo, ascendía por los pedales, metiéndose en mis botas. El volante estaba helado, como si hubiera estado toda la noche expuesto a la intemperie. Fue entonces cuando lo escuché. No era el golpeteo del remolque ni el silbido distante, era un crujido largo, constante, proveniente de la carretera misma, como si algo enorme se moviera bajo el asfalto, empujando desde abajo. Las vibraciones se colaban por el chasis y me subían por los brazos, haciéndome temblar los dientes. Parpadeé y el paisaje cambió. A ambos lados ya no había árboles. Había hileras interminables de postes de luz, todos apagados, inclinados en direcciones distintas, como si una tormenta invisible los hubiera retorcido. Entre poste y poste colgaban cables negros que vibraban sin viento. En una de esas oscilaciones, vi algo colgado. No era ropa, no Airbus. Eran figuras humanas, envueltas en bolsas plásticas transparentes, flotando suavemente como péndulos macabros. Ninguna se movía por sí sola, pero juraría que al pasar junto a ellas, sus cabezas giraban para seguirme. El camino comenzó a estrecharse, como si los bordes se cerraran. El sonido de los neumáticos cambió otra vez. Ya no era hueco sino blando, como si rodara sobre tierra húmeda. Bajé la velocidad y vi que en lugar de pavimento la superficie estaba cubierta por algo que se parecía a piel en un tono grisáceo, con pequeñas grietas que resumaban un líquido oscuro cada vez que las llantas pasaban. El volante vibró bruscamente. El tráiler se inclinó como si algo hubiera tirado de él hacia abajo. Por un instante sentí que las ruedas traseras ya no estaban en el suelo, sino suspendidas sobre un vacío que no podía ver. Apreté el acelerador. Las luces delanteras parpadearon, y durante un segundo creí que iba a quedarme a oscuras. Cuando se estabilizaron, el camino había vuelto a su apariencia normal. Pero ahora, a la derecha, a unos metros, pude ver mi propio camión, conduciendo en paralelo, con la cabina vacía y el remolque abierto de par en par. Neumayer MS. Sabía que si lo hacía, tal vez no volvería a ver la carretera como antes. La carretera dejó de avanzar. No era que hubiese un obstáculo. El horizonte se volvió un muro negro, sólido, sin forma definida, que tragaba la luz de mis faros. Frenan. El motor seguía encendido, pero el sonido no parecía venir del cofre, sino de debajo de mí, como si lo que impulsaba el camión estuviera bajo la carretera, latiendo. A mi izquierda, el camión idéntico que había visto antes en paralelo se detuvo también. Ahora no era un reflejo, podía verlo con claridad. Las luces delanteras apagadas, las ventanillas abiertas y en el asiento del conductor, algo que ocupaba un volumen humano, pero que no era humano. Estaba compuesto de sombras líquidas, como humo espeso que no se disipaba, y de su rostro emergían destellos blancos irregulares, como relámpagos atrapados. Sentí que el aire dentro de mi cabina se espesaba, como si estuviera respirando agua tibia. Un zumbido grave empezó a llenar el espacio, subiendo de intensidad hasta que se convirtió en un tono continuo que me presionaba los oídos. Me llevé las manos a la cabeza y entonces lo escuché, claro, directo, dentro del cráneo. Baja. No sé por qué obedecí, tal vez porque el muro negro frente a mí se acercaba, como si quisiera empujarme hacia atrás, y la única salida era hacia un lado. Abrí la puerta y bajé. El suelo bajo mis botas no era asfalto, estaba blando, irregular, como tierra húmeda mezclada con ceniza. La figura del otro camión descendió también. Sus movimientos no eran torpes ni animales, eran perfectos, como si alguien hubiera ensayado cada paso. No producía sonido alguno al caminar. Cuando estuvo a pocos metros, la luz de la luna reveló que dentro de esa sombra había algo más. Múltiples manos presionando desde adentro, empujando contra la superficie oscura,
deformándola momentáneamente antes de hundirse otra vez. No me habló con palabras. La presión en mi mente se intensificó hasta que las imágenes comenzaron a aparecer en fragmentos de carretera. La mujer del vestido blanco sonriendo con los dientes manchados, las cruces a la orilla con nombres que yo conocía, mi propio nombre entre ellos, y luego la caja abierta del remolque completamente vacía. Quise correr hacia la cabina, pero el muro negro ya estaba detrás de mí, bloqueando cualquier escape. La figura levantó un brazo, y el aire a mi alrededor se volvió tan frío que dolía al respirar. Algo invisible tiró de mí hacia adelante, como si mi cuerpo fuera arrastrado sin que mis pies tocaran el suelo. A un paso de distancia, la figura se inclinó, y en ese instante vi que dentro de esa sombra no había nada, salvo un vacío que me devolvía mi propia imagen, pero distorsionada con la piel cenicienta, los ojos apagados y las manos manchadas del mismo polvo rojizo que había en la puerta del remolque. No sé si fue un grito o un estallido de estática lo que llenó el aire. La carretera se quebró bajo nosotros, revelando un abismo sin fondo. Caí. Fui tragado. Lo último que vi antes de que todo se volviera negro fue mi camión, avanzando solo, desapareciendo en una carretera perfectamente normal, bajo un cielo donde la luna ya no estaba. Dicen que 3 días después, un camionero que pasaba por la carretera vieja de San Isidro encontró mi tráiler detenido en el arcén. El motor aún estaba caliente, las luces encendidas, la puerta del conductor abierta y las llaves puestas en el contacto. No había señales de pelea, ni huellas alrededor. Solo las marcas profundas de las llantas, como si el camión hubiera sido arrastrado hacia atrás y luego devuelto al mismo sitio. La carga seguía ahí. Eso pensaron al principio. Las cajas estaban cerradas intactas con los sellos originales, pero al pesarlas, descubrieron que todas estaban vacías. Dentro no había más que un polvo rojizo que olía a óxido y tierra húmeda. Uno de los hombres que revisó el remolque, un viejo trailero apodado el Zurdo, juró que al tocar ese polvo escuchó un silbido suave, parecido al de un tren que se acerca. Desde entonces no volvió a conducir de noche. Lo más extraño fue el tacógrafo. Los registros mostraban que el camión había recorrido 1.913 kilómetros exactos desde que salió de Monterrey, la misma cifra que figuraba en aquella señal oxidada que me desvió. Pero revisando el mapa, no había ninguna ruta que correspondiera a ese trayecto, ni siquiera sumando todas las carreteras de la región. Un mes después, un ayudante de taller encontró algo detrás del asiento del copiloto mientras limpiaba la cabina, una maleta pequeña, de cuero viejo, con el pestillo roto. Dentro solo había una fotografía gastada. Era yo sentado en mi camión, sonriendo. Lo perturbador no era la foto, sino que mi reflejo en el cristal de la ventana no estaba sonriendo. Ni siquiera me estaba mirando a mí, sino a alguien de pie justo detrás, que no aparecía en el resto de la imagen. Esa maleta desapareció del taller al día siguiente. Nadie admitió haberla tocado. Algunos aseguran que la ruta 1913 solo aparece cuando quiere, y que no todos los que la toman vuelven. Otros dicen que sigue ahí, esperando al próximo conductor que acepte un encargo sin preguntar demasiado. Yo no puedo decirte si esta historia es real o no. Solo puedo repetir lo que me dijo el Zurdo cuando le pregunté si creía en todo esto. A la carretera, guarda lo que es suyo. Y cuando te llama, más vale que no contestes. ¿Tú qué opinas? ¿De verdad crees que esto fue solo un relato? ¿O estás seguro de que la carretera por la que vas ahora no es la ruta 1913?